Muy buenos días a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, compañeros de la base centrista del estado de Michoacán y a la sociedad en general. Les agradecemos la atención a poner a esta rueda de prensa y a este manifiesto que se va a dar por parte de esta sección 18 de la CENTE de Michoacán, que encabeza nuestro compañero secretario, el maestro Jairo Antonio Mandujano Ortega. Estamos presentes los compañeros de la coordinación general y por esto le voy a ceder el micrófono a nuestro compañero secretario para que dé inicio con esta rueda de prensa. Buenos días, compañeros de los medios de comunicación, compañeras y compañeros de base, a los trabajadores de la educación. Hoy convocamos a una rueda de prensa para informar de las actividades que nosotros venimos realizando como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18 de la CENTE aquí en Michoacán. Primero informar que hay distintos procesos que todavía están pendientes, que no hemos podido resolver, procesos que tienen que ver con las demandas más sentidas de las y los compañeros de base. Nosotros tenemos una tarea emanada del 9º Congreso Seccional de Bases, la cual nos comprometimos a cumplir en la toma de protesta, y una de ellas tiene que ver con las reuniones de balance cuando los procesos no sean atendidos o cuando no hayamos resuelto algunas de las problemáticas que tenemos. Acordamos en la reunión del Comité Ejecutivo Seccional realizar reuniones de balance en todas las regiones del estado de Michoacán, en las 22 regiones. Estuvieron realizando las reuniones en todas las regiones, reuniones regionales, reuniones de la Comisión Política, reuniones del Comité Ejecutivo Seccional, para explicar los avances y también para explicar las problemáticas aún no resueltas. Concluimos en que era necesario realizar una reunión de balance, en la cual se llevó el día de ayer a cabo, miércoles 26 de julio, y esta arroja algunas propuestas, entre ellas donde convoquemos a base y dirigencia de las diferentes fracciones sindicales a hacer frente a las problemáticas que tenemos todos los trabajadores de la educación. En otros momentos quizá no lo hubiéramos hecho, pero el día de hoy es la demanda más sentida de los trabajadores de la educación, y como movimiento democrático como el día de hoy, nosotros estamos atendiendo la demanda más sentida de los trabajadores, que es construir la unificación. Por eso nos atrevemos a hacer el llamado y sacarlo a través de un manifiesto de manera clara, invitar a todos los trabajadores de la educación, no a ser parte todos de un mismo sindicato, que a lo mejor sería lo ideal, pero sí desde nuestros espacios a convocarnos, a platicar y a revisar cómo podemos resolver todas las demandas de las y los trabajadores de la educación, sin distinción de algún color. La base ha comentado que tienen que ser propuestas concretas y que no tienen que ser propuestas únicamente que queden en el discurso, sino que tienen que ser propuestas que se lleven a cabo en la práctica y en la acción. Y el día de hoy convocamos a todos los dirigentes a platicar y revisar verdaderamente cómo podemos resolver todas las demandas de los trabajadores de la educación. En ese sentido, me permito leer el manifiesto que se acordó el día de ayer con todas y todos los dirigentes que pertenecen al Comité Ejecutivo Seccional, y que es un acuerdo ya. Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección 18 de la CENTE Michoacán. La historia de lucha del magisterio en Michoacán se remonta a los principios de los años 70 del siglo pasado, momento en que hombres y mujeres valientes decidieron emprender en la clandestinidad una lucha ideológica
contra el otrora poderoso CENTE de Carlos Constitut Barrios. Esos anhelos de democratización del sindicato, de la educación y del país llevaron a un largo transitar de casi décadas para lograr consolidar la lucha magisterial desde cada delegación, cada escuela y cada zona. Al grito unísono de incremento salarial, democracia sindical, miles de maestros decidieron salir a las calles a exigir al Estado se cumplieran esas demandas. Hombro con hombro, los maestros michoacanos experimentaron la unificación masiva del gremio, en las calles, en la lucha y en la exigencia de una solución. Pasados los años, la unidad, organización y fortaleza del magisterio se fueron diluyendo, sea por el retiro de aquellos primeros combatientes, sea por la falta de formación política, sea por el Estado que ha venido cooptando a los líderes sindicales, sea por aquellos iniciadores se volvieron funcionarios del gobierno, olvidaron su origen y hoy son los principales operadores de la represión administrativa sistemática, sea por la lucha del poder entre grupos al interior del movimiento, sea por actos deshonestos en procesos sindicales, sea por los intereses de las cúpulas de las fracciones sindicales que hemos llegado. Este gran movimiento tiene la esencia y obligación de reivindicarse cuantas veces sea necesario para unificar a los trabajadores de la educación, las demandas centrales de la base. Por ello emitimos el siguiente manifiesto a los trabajadores de la educación en Michoacán. Convocamos a base y dirigencia de las diferentes fracciones sindicales a unificarnos en la lucha y la acción en la exigencia de resolver las demandas más sentidas del magisterio. Incremento salarial a los trabajadores de la educación que haga frente al aumento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo en los últimos 30 años. Que se garantice el presupuesto a los trabajadores del sistema estatal para que sea real y efectivo el derecho a obtener los beneficios de los procesos de incentivos, horas adicionales y ascensos directivos, al igual que los federales. Que se reactiven las plazas estatales, docentes, directivas y de personal de apoyo y asistencia a la educación, y que se asigne a quienes ya cumplen esta función en las escuelas y que en algunos casos son pagados por padres de familia. Abrogación de la criminal Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Que se asignen claves directivas y de supervisión en ambos sistemas a quienes tienen la entrada en vigor de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Que se pague lo adeudado y se asigne la plaza correspondiente al trabajador que desempeña la función o del personal de apoyo como eventual. Pago a los trabajadores de los programas socioeducativos, ALFA, escuelas integrales y SEDECAL. Atención médica de calidad y garantizar el suministro de medicamentos en el ISSSTE para todos los trabajadores, jubilados y activos del sistema estatal y federal. El llamado es fraterno a la reconstrucción de la unidad y combativo a emprender juntos la lucha contra el Estado y sus aliados, como en antaño, con toda la fortaleza del magisterio en Michoacán, que pone a temblar al poder en turno. Morelia, Michoacán, a 27 de julio del año 2023, sección 18 de la CENTE, maestro Cayal. Este manifiesto en la reunión de balance, donde estuvieron presentes todos los compañeros que integran el Comité Ejecutivo Seccional y estuvieron presentes las 22 regiones del Estado aquí en Michoacán. Bueno, entonces esta pérdida de la fuerza del magisterio es por lo que menciona ahí, algunos de los líderes o los fundadores ahora se encuentran siendo funcionarios. También esto es, entonces, el gobierno no les ha estado cumpliendo lo que ellos han mencionado. Tenemos demandas y esas demandas no se han cumplido. Una de ellas es el tema del incremento salarial, donde el propio presidente de la República se compromete a que haya un incremento salarial mínimamente respetando el tema de la inflación. Estar atentos a lo que apruebe el Congreso cuando discute el presupuesto del año 2024, que creemos que puede ser en noviembre, diciembre de este año, porque no se contempla a los trabajadores del sistema estatal y una discriminación en
comparación con los compañeros del sistema federal. Son demandas que el día de hoy ni el gobierno estatal ni el gobierno federal han cumplido en ese sentido. Va el llamado a unificarnos todos los trabajadores de la educación a una lucha organizada para defender las demandas del magisterio. Si esto no se cumple, entonces se vería rota la relación y la tranquilidad que se ha visto hasta el momento con el gobierno del Estado específicamente. Se rompería la relación con la Federación y con el Estado, pero aquí se podría volver a ver a los maestros marchando, haciendo bloqueos, lo que ya durante todo este año no se ha registrado. Yo creo que el tema de la relación, si se rompe, no sería por nosotros, por los trabajadores de la educación, porque le apostamos al diálogo. De hecho, nos queda muy claro que nosotros tenemos que platicar, acordar con el gobierno en turno, pues no buscamos que se rompa la relación. Tendríamos que manifestarnos, tenemos que decir lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo los trabajadores de la educación, y si es necesario movilizarnos y manifestarnos, lo tendríamos que hacer. Son de las partes que nosotros tenemos que revisar, por eso estamos convocando a todos los trabajadores de la educación, pero también a las diferentes dirigencias a platicar y buscar una ruta de solución para los trabajadores de la educación. Y si esa ruta de solución tiene que ver con las actividades y acciones, tendríamos que hacerlo porque creemos que son demandas justas. Si hay diálogo entonces con la Secretaría de Educación aquí en la entidad, con Noriega Molina, si hay acuerdos, si han estado cumpliéndoles a los que tienen plaza estatal. Si hay diálogo, pero no hay acuerdos para resolver las problemáticas de los compañeros del sistema estatal. ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? La respuesta es que tiene que ver con un tema de presupuesto, que el Congreso no aprobó y que no hay recursos para los compañeros del sistema estatal. Entonces esa ha sido la respuesta, no es una respuesta satisfactoria y por lo tanto pues tendríamos que buscar alternativas para resolver, y una de ellas pudiera ser una jornada de lucha. ¿Esta asamblea o esta reunión que tendrán, para cuándo, entre ustedes, para cuándo se realizará? La asamblea, la reunión de balance se llevó a cabo el día de ayer, miércoles, y de allí es donde sale el acuerdo de realizar un manifiesto para convocar a todos los trabajadores de la educación, manifiesto que vamos a publicar y vamos a hacer las transmisiones en vivo y a través de nuestras estructuras haremos el llamado, porque es un llamado en la vida de los hechos, un llamado real, no es un llamado únicamente en el discurso. Vamos a buscar platicar con todas las dirigencias y con todos los trabajadores de la educación, con todas las delegaciones, para ver cómo podemos resolver estas demandas, que son demandas que tienen todos los maestros en el Estado. No hay un solo maestro que no esté exigiendo, por ejemplo, la abrogación de la Ley General del Sindicato. Sí, me refería, a la reunión que tuvieron ayer, pero estas pláticas con las distintas dirigencias, los colores las tendrán durante el año, antes de diciembre, como menciona, previo a que se pueda estar analizando el presupuesto para el siguiente año. Sí, las reuniones con las dirigencias yo espero que puedan darse lo más pronto posible, porque se tienen demandas muy sentidas. Yo esperaría que fuera a finales, que ya prácticamente estamos a finales de este mes, y en el mes siguiente, que es entre julio y agosto, yo espero que podamos platicar y podamos coincidir y priorizar que hoy lo que está solicitando la base, todos los trabajadores, independientemente de cualquier color o fracción, como en algún momento se ha etiquetado, hoy lo están solicitando, y la unificación de todos los trabajadores de la educación. Pues agradecer a los medios de comunicación y también solicitar a los compañeros que lo están siguiendo en la transmisión en vivo que se comparta. Haremos llegar la información por escrito y solicitamos que se lleve a cabo en todas las regiones del país. También hacemos la invitación para que nos acompañen y se inscriban al taller estatal del educador y educador popular, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto. Habrá
modalidad virtual y modalidad presencial. Entonces invitamos a todos los trabajadores de la educación, porque también es un espacio que no solamente tiene que ver con un tema pedagógico, tiene que ver también con un tema político, donde podemos hacer pronunciamientos y solicitar que se resuelvan las demandas que el día de hoy tenemos. Entonces tenemos una invitación abierta a las maestras y maestros, trabajadores de la educación del Estado de Michoacán y del país, y que busquen inscribirse también de la sociedad, padres de familia, son bienvenidos, porque también nos interesa escuchar el sentir de los padres de familia. Agradecemos y muchas gracias, compañeras y compañeros que nos siguen, y hasta la victoria siempre, camaradas.